dice 7 veces allí en aquel río y su lepra fue limpiada. Con estos 7 leprosos el asunto fue diferente. Jesús ni siquiera dijo lepra, déjalo. Tan solo dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban caminando, fueron sanados. Era necesario que se mostraran al sacerdote porque conforme a la ley, el sacerdote era el único que podía declararlo sano. Y sucedió que mientras ellos iban y fueron sanados, uno de ellos, mis hermanos, uno de ellos se dio vuelta, viendo que había sido sanado. Y este hombre que vio que había sido sanado, en el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Fíjense qué interesante que Lucas nos informa que era samaritano para hacer un enlace con la historia entre los judíos y los samaritanos que no se juntaban. Y este samaritano, era ilegal que un samaritano se mezclara con un judío. Tenía razones ideológicas, tenía razones legales para él no volverse a Cristo. Porque Cristo era judío y él no. Mas sin embargo, su corazón rebosaba de tanto agradecimiento que él obvió todas esas cosas que lo dividían a ellos, su raza, su ideología, su religión. A él no le importó nada de eso, porque su agradecimiento por el favor que él había recibido del Señor era tan grande que nada importaba. Mis hermanos, Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos. El Señor vive haciendo cosas por nosotros. A veces se hacen servicios de acción de gracias. Dicen, alguien quiere dar gracias por algo, y a veces nosotros nos quedamos sentados. Pero a veces por timidez. No es que Dios no ha hecho nada. Dios siempre está haciendo cosas a favor de nosotros. Y Dios quiere que nosotros respondamos en gracia, que nosotros le agradezcamos lo que Él hace por nosotros. Mas sin embargo, los 9 no volvieron. Recordemos que ellos pasaron entre Samaria y Galilea. Lo más lógico era que en las afueras de la ciudad hubieran leprosos también que fuesen judíos. Pero los judíos tenían más razones para acercarse a Cristo, porque Cristo era su compatriota. La lepra desapareció. Mas Cristo era su compatriota. Ellos eran judíos también. ¿Cuál es la motivación de los corazones de ellos? ¿Por qué no acercarse? ¿Por qué no dar vuelta como hizo este hombre? Esa es la esencia de la ingratitud. Esa es la esencia de aquellos que reciben favores y no son agradecidos. Ahora, a veces nosotros nos estamos volviendo locos y perdemos de vista agradecerle al Señor por lo que nosotros ya tenemos. Ese es un error gravísimo. Siempre tenemos razones para agradecer al Señor. En una ocasión leí en un libro que era bueno que nosotros usáramos diarios de oración y escribiéramos y le pusiéramos fecha a esas peticiones que nosotros teníamos delante del Señor. Porque a veces nosotros le pedimos cosas al Señor y el Señor nos las da y a nosotros se nos olvida que nosotros se lo hemos pedido. A veces llega la coincidencia y dice, pero eso yo se lo pedí al Señor, pero no estás muy seguro. El Señor tiene su libreta eterna y aún nosotros olvidemos las peticiones que nosotros le hayamos hecho, la mente del Señor no se borra como la de nosotros. El Señor no olvida. Y si es para glorificar su nombre, el Señor va a abrir puertas. Pero tengamos corazones, mis hermanos, corazones agradecidos. Dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Ese hombre estaba postrado. Cuando una persona se postra en tierra, lo más seguro es que llore. Lo más seguro es que hayan gemido por lo que Dios ha hecho. Todo va a depender de qué tan grande para usted sea ese favor que Dios le ha hecho. Y la enfermedad de la lepra era sin duda una enfermedad difícil,
una enfermedad que se tipificaba con la enfermedad del pecado. Incluso la palabra lepra significa castigo de Dios en el original. O sea que muchas de las personas que padecían lepra, y esto lo podemos contactar con la Biblia, habían recibido un castigo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés. ¿Qué le pasó? Tuvieron lepra. Otro ejemplo, el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo, cuando el general Naamán va allá, que le ofrece ciertas ayudas a Eliseo, Eliseo se las rechaza, pero Giesi se va más atrás, le dice, no, espérate, a él le llegaron 2 profetas, y le llegó visita, y él necesita dinero y todo eso, y va y lo esconde en su casa y vuelve para allá. Y Eliseo le dice, ¿dónde tú estabas? No, yo estaba ahí mismo, yo no me moví. Y él le dice, tú fuiste a buscar eso, buscar tal cosa. Por eso, la lepra que tenía Naamán, ahora se te pegará a ti. Y no se le pegó la lepra. Entonces, podemos ver en la Biblia en muchas ocasiones, estos 10 leprosos, no vemos el background de cómo ellos se enfermaron, pero sí hay muchos ejemplos de que la lepra era un castigo de Dios para mucha gente. De manera que la lepra se asemeja mucho a la lepra espiritual que usted y yo teníamos cuando no conocíamos al Señor. Entonces nosotros no vamos a agradecer al Señor porque nos ha quitado una lepra física, pues ninguno de ustedes han sufrido de lepra, pero sí han sufrido el aguijón de la enfermedad del pecado. El último verso de esta porción dice, vamos a leer el 17 también. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. En el 19 dice Jesús, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Acaso no hemos sido nosotros beneficiados por esa salvación? Amén. ¿Acaso no tenemos razones para dar gracias por esa salvación tan grande que el Señor ha efectuado para nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Seamos agradecidos, mis hermanos, seamos agradecidos del Señor. Dice la Biblia en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Está siempre gozoso, orad sin cesar. Y dice, da gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias a Dios por su voluntad. No importa qué tan difícil sea la situación. Dice Filipenses, capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en acción y gracia, dando gracias al Señor, independientemente de que no conozcamos su voluntad y que no sepamos hacia dónde el Señor nos lleva. Porque la voluntad de Dios no siempre es clara en nuestras vidas. Pero el Señor es un buen capitán y Él sabe hacia dónde nos lleva. Y Él nos va a llevar a un rumbo seguro, mis hermanos. Confiemos en el Señor y seamos agradecidos. Primera de Corintios, capítulo 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos razones para dar gracias? ¿Sí o no? Tenemos razones para dar gracias al Señor, mis hermanos. Busquemos en nuestro corazón, busquemos en nuestra memoria, porque el Señor ha hecho mucho por nosotros y mayormente ha salvado nuestra alma de las llamas del infierno. Seamos agradecidos. ¿Quién los representa a usted? ¿Los 10, los 9 que no volvieron, que fueron ingratos, o el uno que volvió y dio gracias al Señor? Ojalá que ese sea el que nos represente a nosotros en esa historia. Porque ese que volvió obtuvo más que los demás. Además de su sanación, obtuvo su salvación, mis hermanos. Qué grande es la salvación que Dios nos ha dado. Qué grande es la salvación que usted y yo tenemos. No hay razón que sea suficiente para no ser agradecido del favor que hemos recibido en Cristo Jesús. Mis hermanos, el Dios al que nosotros le servimos es un Dios fiel y todopoderoso. Demos gracias al Señor por todo y en todo. Dios les bendiga y tengamos un tiempo de oración.
Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, por estar presto, Señor, a oír nuestras oraciones, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias porque tus pensamientos, Señor, son más hartos que nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque tú conoces nuestro camino, Señor. Gracias porque tú sabes hacia dónde nos lleva, Señor. Mira cada corazón, mira cada vida, Señor. Mira cada oración, Señor, delante de ti a esta hora, Señor. Mira a aquellos, Señor, que nos ven, Señor, por los medios, Padre Santo. Mira a cada padre, Señor, cada pareja, cada hijo, cada hermano, Señor, que tienen oraciones delante de ti, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú te vas a glorificar en aquellas cosas, Señor, que son para ti, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, traduce, Señor, nuestras oraciones, Señor, porque que sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, Señor, pero tú lo sabes, porque tú sabes todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por las peticiones, Señor, por las acciones de gracia que han sido dadas en esta mañana, Señor, en respuesta, Señor, a que tú sigues obrando y seguirás obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nada más tengo que decirle una sola cosa. Muchas gracias por su atención.